el público que tú tienes pues, es bastante ávido de conocimientos y saben muchísimo como tú de derecho penal, así que espero estar a la altura de las circunstancias con este tema. Muy interesante, por cierto, así que sin más preámbulos, si me permiten compartir pantalla, tengo algunas diapositivas para, para compartir. Así que bueno, en efecto, el tema a tocar el día de hoy es el delito de feminicidio, ¿de acuerdo? Ustedes dirán, ¿y a raíz de qué? ¿Por qué he escogido este tema, este tipo penal? Porque de la lectura del tipo penal y del estudio propio del tipo penal, no solamente de la doctrina, sino también de la jurisprudencia, pues he advertido que existen todavía algunos rezagos en cuanto al entendimiento normativo de este tipo penal. Pero todavía no se tiene. Poco a poco observo que existe un mejor entendimiento en cuanto a este tema. Al principio, cuando fue incorporado en nuestro Código Penal, porque ciertamente este tipo penal no nace con los orígenes del Código Penal, fue incorporado sobre el año 2008, cuando se incorporó, pues generó una serie de debates, ¿no? Muchas personas, muchos profesores, incluso también a nivel de la ciudadanía, se criticó por qué era necesario la criminalización de la muerte de mujeres, si es que acaso anteriormente ya pues contábamos con tipos penales, ¿cierto? Ya teníamos el 106, el tipo base con el cual todos los cursos de Derecho Penal Parte Especial inician, ¿no? Cuando se inicia a estudiar el título, el título correspondiente a los tipos penales, pues el primer delito con el que nos encontramos es el delito de feminicidio, ¿no? Perdón, el delito de homicidio simple, el 106. Entonces ahí comenzamos a entrar y a conocer un poco más pues, de los tipos penales, del estudio de la parte especial. Si esto era así, entonces mucha gente se preguntó cuál era la necesidad, ¿cierto? ¿Cuál era el interés de colocar específicamente un tipo penal cuyo agraviado, cuya víctima iba a ser las mujeres, ¿no? Muchas veces se cuestionó eso, y ciertamente la respuesta la dieron las cifras, ¿cierto? Era observar un poco la, eh, la situación, el estado de las cosas de nuestra sociedad peruana para darnos cuenta por qué era necesario criminalizar este tipo de conductas, ¿de acuerdo? Ciertamente las cifras, no solamente este caso, no solamente es exclusivo de nuestro país, sino que remece al mundo entero, comenzó a suceder, ustedes ya también lo saben porque no hay que ser abogado ni siquiera para saber esto, el caso de muertes de mujeres, sobre todo en casos especiales a manos de gente muy cercana a ella, en este caso sus parejas o quienes habían sido sus parejas, comenzó a incidir mucho y comenzó a mostrarse mucho en la prensa, ¿no? O sea, esto realmente fue un estado de la cuestión en donde el legislador, a raíz de esto, tomó conocimiento y decidió incorporar el delito de feminicidio en el artículo 108A. Entonces, eso de entrada, ¿no? Vamos a ver un poco aquí, quiero centrar esta ponencia sobre todo en dos problemas normativos. El primero sobre el sujeto activo del tipo penal de feminicidio y también un elemento normativo por su condición de tal. Y creo que han sido estos dos elementos los que más han causado ruido al momento de entender el estudio de este tipo penal, ¿de acuerdo? Bueno, por colocar un poco el estado de las cosas en el mundo, porque ya les había mencionado que no era únicamente una exclusividad del caso peruano, vemos en portales como El País, Portal Español, donde señala pues que el 85.8 de las víctimas mortales a manos de su pareja o expareja son mujeres asesinadas por hombres, ¿no? Entonces, esto demuestra un poco la situación ocasionada pues creo que alguien tiene el audio prendido por ahí, pero bueno. Por nuestra parte, y a la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Que esto es un dato bastante actual de este año, menciona 519 mujeres desaparecidas y 18 feminicidios en lo que van
en enero sobre todo de este año, por lo cual pues las cifras siguen aumentando. Por hacer un breve review sobre cifras, sobre los números, para mostrar un poquito del lado político criminal de este tema, pues vemos que la incidencia, nuestras fuentes de INEI, la incidencia de los números a partir del 2015 hasta sobre todo el año más o menos 2019, pues ha ido en un serio aumento, ¿no? Por lo cual, pues, claro, no le faltan razones a algunos profesores en decir si es que vale la pena criminalizar conductas, ¿no? Porque lo lógico sería que criminalizo conductas colocándole unas penas bastante altas, entonces tendría que reducir el riesgo, ¿no es cierto?, reducir la incidencia de estos casos, con lo cual, pues, esto, visto en los fríos números, no está sucediendo, ¿cierto? Entonces, este tema proviene, no es solamente un tema que se soluciona, ¿no es cierto?, con criminalidad, que no se soluciona. Tenemos muchas conductas criminalizadas, ¿no? Tenemos, de hecho, con penas bastante altas, ¿no? Tenemos cadenas perpetuas, tenemos penas que superan los 30 años, penas que superan los 15 años. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque ciertamente en la realidad, en los casos, no se está apreciando esa correspondencia que se pondría entre mayor criminalidad, entonces menor reducción de incidencia criminal. Aparentemente esto así no está funcionando, con lo cual esto nos está dando a entender que hay algo más detrás, ¿no? Que no es simplemente la colocación de una pena, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de conductas? Sobre todo de este tipo de conductas, ¿de acuerdo? Porque ciertamente dentro de las incidencias criminales en nuestro país, porque cada país tiene, como si tienen sociologías o sociedades diferentes, costumbres diferentes, ideologías diferentes, comportamientos diferentes, pues también eso se refleja al momento de criminalizar, ¿no? Y en nuestro caso peruano, en la sociedad en la que vivimos, sé que ahora mismo me están viendo, ¿no es cierto?, de Tacna, de Arequipa, en muchas partes la virtualidad hace posible eso, pero ciertamente hay un común que nos involucra a todos como peruanos. Yo circunscribiría este tema en los siguientes tipos penales: delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida y cuerpo de la salud, sobre todo en el caso de feminicidio, y delitos corrupción de funcionarios. Yo creo que de las incidencias de casos que tenemos, estos son los que más vemos, ¿cierto? Quien haya visto algún caso, no sé, por poner algún ejemplo, de usurpación dentro de los delitos contra el patrimonio, en esa lista, ¿cierto? Yo creo que está en los lugares más abajo, porque los primeros puestos son ocupados por el delito de robo, el delito de hurto, todo el de robo, que tiene mayor incidencia, ¿no? Por la inseguridad que tenemos en general, que es algo que nos aqueja pues a limeños, a tagneños, alrededor del país. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay de especial con este tipo penal, con el delito de feminicidio? Es tan sencillo como estudiarlo normativamente, en el plano normativo, o es que acaso, ¿cierto?, existe un elemento adicional que involucra este tipo penal. Pues yo de entrada diría que es el entendimiento a lo que es, al término que se denominaría estudio de género, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? ¿De acuerdo? No estamos hablando solamente de cómo hablamos muy normativamente, estudiamos el bien jurídico protegido y tal, como los delitos de corrupción, por ejemplo, el delito de lavado de activos, que es un delito más técnico que el delito precedente, y los supuestos y tal, ¿no? Que ahí hagamos podemos hablar congresos y congresos y libros de libros. Pero yo creo que acá en el delito de feminicidio existe sobre todo el estudio de unas circunstancias y de un panorama que, ya digo, no es ajena o no es exclusivo del Perú. No por algo, ¿cierto? Allá por el año 1992, las feministas Diane Roussel y Jane Caputi, francesas, señalaron, ¿cierto?, o crearon, dieron origen al término feminicidio, ¿no? Se comenzó a estudiar este tipo de muertes, porque este fenómeno ciertamente no apareció,
desde siempre, no estaba de siempre. Fue un fenómeno que comenzó a evolucionar, comenzó a aparecer y comenzó a mostrar interés a partir de algunos años atrás, ¿cierto? Entonces, estudiosos en la materia, no necesariamente penalistas, como ya se dan cuenta, no necesariamente penalistas tomaron el primer contacto con este problema. Y sabemos que el derecho penal, pues de última ratio, ¿no es cierto?, llega al final ya para criminalizar aquellas conductas pues, más insoportables, ¿no?, en la sociedad. Entonces, eso dio origen a que recién el derecho penal pues, entrara a conocimiento, pero ya se veía que había una situación externa, ¿no es cierto? Entonces, esto simplemente es para recordar lo que tienen ya en el código, no hay mayor interés aquí. Entonces, el primer concepto que hay que ver aquí, que ha causado algunos dolores de cabeza en el entendimiento, pues el sujeto activo. Y esto en virtud a qué? Pues al acuerdo plenario, ¿no? Tenemos un acuerdo plenario, el 1/2016, en donde circunscribe únicamente al varón, ¿cierto?, al hombre, como el sujeto activo de este tipo penal. ¿De acuerdo? Esto, pues, mostrar esto, señalar esto, es netamente una lectura restrictiva del tipo penal, ¿no? Que si ustedes revisan, ¿no es cierto?, el slide anterior, que es una copia del artículo que todos tienen en el Código Penal, no hace, ¿cierto? O sea, el acuerdo plenario toma una forma de entendimiento que el código no señala, que el legislador no ha indicado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues había un conflicto, existía un conflicto en lo que, por una parte, decía el acuerdo plenario y por otra parte, lo que señalaba, ¿es cierto?, el tipo penal. Entonces, restringir o hacer ese entendimiento restrictivo únicamente al varón en estos casos, pues causó bastantes problemas, con lo cual pretendía hacer que ese tipo penal fuese un tipo penal especial, pues que ciertamente no lo es, o que a partir de alguna jurisprudencia, tanto de casaciones de la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, ya han comenzado a señalar y a despegarse de esta idea, en donde también están incorporando como sujeto activo, pues, a la mujer. Y esto se entiende porque el tipo penal, al ser un tipo penal de género, concepto de género, en donde no se señala únicamente cómo o se entiende biológicamente al sujeto activo, con lo cual si entendiéramos únicamente al sujeto activo de esta manera, ¿cierto?, evidentemente pues estaríamos de acuerdo con el acuerdo plenario. Todo está perfectamente, calzaría perfectamente. Pero esto, ciertamente, la Corte Suprema, como el Tribunal Constitucional, no lo están entendiendo. Como no lo están entendiendo de esa manera, sino más bien desde una concepción de género, es que también se puede incorporar como sujeto activo, ¿cierto?, a una mujer. El último caso que hemos visto, el de Solcirret, de hecho, sanciona por el delito de feminicidio al varón, ¿cierto?, al novio, como participe también una mujer, pero la está también incorporando. O sea, ya no estamos teniendo esa opinión súper cerrada en donde solamente y exclusivamente colocamos como una condición especial incluso al tipo penal de feminicidio. ¿De acuerdo? Entonces, no es un elemento de carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar el término hombre con identidad sexual. Esto que sucedería, por ejemplo, en el caso, como a pensar el caso de dos lesbianas, ¿no?, en donde una de ellas, una pareja de lesbianas, una de ellas daría muerte a su pareja. Por la parte del sujeto pasivo, no tendremos mayor problemas, no tenemos dudas al respecto. Acá el cuestionamiento se origina en virtud al sujeto activo. Entonces, en la pareja de lesbianas, ¿cierto? Aquí, ciertamente, por el sujeto pasivo no tendríamos mayor inconveniente, sino por el sujeto activo, ¿no? Entonces, aquí sí, si entenderíamos únicamente desde el punto de vista del acuerdo plenario, no veríamos aquí un caso, ¿cierto?, de feminicidio. Sin embargo, si obtuviésemos o comenzamos a ver el delito de feminicidio más bien como un tipo penal desde la perspectiva de género, esto es de identidad, ahí sí perfectamente calzaría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá
el elemento, de hecho, por su condición de tal, apoya esta medida. Porque por su condición de tal, también, si se entiende desde el punto únicamente de vista biológico, se entendería que se mata a la mujer por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de tener genitales femeninos, por el simple hecho de tener cromosomas femeninos, ¿cierto? Y esto nuevamente sería una restricción o un punto de vista sumamente restrictivo que ya entenderán que no coloca de esta manera, porque la condición de tal se entiende, o nuestra jurisprudencia en los últimos años está entendiéndolo de esta manera, como ese quebrantamiento de estereotipos, como ese quebrantamiento de roles. Entiende la sociedad todavía en un sistema patriarcal, en donde pues el varón tiene una posición superior a la de la mujer. Aquí yo no quiero impregnar un análisis feminista, no quiero conducirlos a un análisis de índole feminista, no lo soy ciertamente, pero entiendo que la concepción en la cual se están estudiando el delito de feminicidio tiene que ver con aspectos de género. Entonces, analiza, por eso les decía que no únicamente es un estudio estrictamente normativo, como quizás podrían serlo otros tipos penales, el delito contra el patrimonio, delitos contra corrupción de funcionarios, delitos de lavado de activos, sino que aquí recoge aspectos propiamente de la sociedad que se reflejan directamente con el entendimiento de los elementos normativos del tipo penal. Entonces, al tener, ¿cierto? Al entender, o al dejar de entender este término, condición de tal, únicamente por un tema biológico, y entenderlo como el quebrantamiento de roles de la mujer dentro de una estructura patriarcal, nos hace darle otro contenido a esta condición de tal. Por eso es que, por ejemplo, ¿cierto? El sujeto pasivo, además de ser una mujer, también cabría la posibilidad de serlo una mujer trans, ¿de acuerdo? Porque se está quebrando esos roles. ¿Cuáles son esos roles? Dirán ustedes, ¿no? Elena me habla de quebrantamiento de roles y tal. Pues fíjense que aquí voy a apoyarme de esta... a ver. Tengo aquí un acuerdo plenario, perdón, una casación, un recurso de nulidad, en donde ejemplifica mejor. No quiero perderme ni siquiera uno de ellos, de los términos en los cuales señala, los indica de esta manera, fíjense. ¿Qué estereotipos? Le mencionaba yo a ustedes que hay un quebrantamiento de estereotipos. Pues el recurso de nulidad 453 del 2019 señala, por ejemplo, ese quebrantamiento de estereotipos. Por ejemplo, que la mujer es posesión de su pareja o expareja sentimental. La mujer es la responsable prioritaria de las tareas de cuidado y labores del hogar. La mujer es objeto para el placer sexual del varón. La mujer debe ser recatada en su sexualidad. La mujer debe ser femenina. La mujer debe ser sumisa y no cuestionar la autoridad del varón. Entonces, estamos viendo aquí que estos, por ejemplo, son aquellos roles, ¿no es cierto?, que la mujer estaría quebrantando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la mujer se oponiera o se resistiera a volver con la pareja, porque la pareja, en este caso, ¿no?, el que asume el rol, bueno, diría, ¿no?, que tú eres de mi propiedad, tú no puedes dejarme, quien te deja soy yo, tú haces lo que yo te digo, tú no te mandas sola, eh, eh, todo ese contexto de propiedad y de superioridad que tendría el varón sobre la mujer hace, ¿cierto?, que en el caso de que la mujer dejara o se comportara de una manera diferente a ese rol que le estaría dando el varón, ¿cierto?, pues estaría atentando contra, ¿cierto?, esas funciones. Por lo tanto, con eso se cumpliría el elemento por su condición de tal, porque la condición de tal de la mujer es inferior a la del varón, porque la condición de tal de la mujer se ajusta a los roles, o a los roles que les acabo de leer en ese recurso de
nulidad, porque la condición de tal de la mujer es obedecer a lo que señalaría el varón. Entonces, como ha quebrantado esas funciones, se le mata por eso. Porque ciertamente en los casos de feminicidio, ¿no?, a diferencia de los casos de robo con subsecuente muerte, robo con mano armada, secuestro con seguidas de muerte y tal, el autor y el agraviado o el agraviado ciertamente no se conoce, ¿no? Lo que motiva a esta consecución del resultado son otros motivos económicos, sobre todo, ¿no? Pero en el caso de feminicidio, no, acá vemos que existe una relación, ¿cierto?, bastante íntima entre el autor y la agraviada, que es algo que ciertamente en los demás, o en la mayoría de tipos penales no ocurre, ¿no? Entonces, lejos de ser, por ejemplo, como alguna vez se señaló, como también alguna doctrina ha señalado, delitos de odio, esto no tendría tanto sentido porque muchas mujeres mueren a manos de personas con las cuales pues, han tenido vínculo sentimental, ¿no? O mueren en nombre del amor, como se diría, ¿no? Mueren porque la pareja, o la expareja que han tenido, pues ya no quieren estar con ellas, porque muestran síntomas o señales de celos, de maltrato, ¿de acuerdo? Entonces, qué tan de odio, o sea, o qué tanto odio podría, como un crimen de odio, podría señalarse o circunscribirse en un delito de feminicidio? No parece tener tanto sentido, ¿cierto? Entonces, ojo también con esta parte. Pues el bien jurídico, la vida humana se protege por igual en el sistema penal. No existe, o no se debería entender que la vida de la mujer vale más que el varón. De hecho, el legislador, al incorporar ese tipo penal, no estaba pensando en eso. No estaba pensando en que la vida de las mujeres, como valen más que la de los varones, entonces, o la de cualquier otro grupo social, valdría. Entonces necesitaríamos tener una mejor o una criminalidad especial para ellas. No está pensando en ese sentido. La vida de todas las personas vale exactamente lo mismo, ¿no? No existe aquí una distinción en ese sentido. Un poco estas razones son esenciales o sustentadas en la naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida, ¿no es cierto?, del hombre o de la mujer deba tener mayor valor, mayor o menor valor, y por ende ser más protegida, ¿no? Distinta es la configuración del bien jurídico de este delito cuando se revisan las circunstancias agravantes en las que concurren su comisión. Se puede verificar que por el modo de comisión de las conductas previas a la muerte o a la condición de la misma de la víctima concurren otros intereses jurídicos adicionales, ¿no?, o independientes, que deben considerarse, por ejemplo, estado de gestación, la víctima fue violada o mutilada, casos de trata de personas, etc. Vamos a ver. El comportamiento típico, pues netamente es un delito de resultado, ¿cierto? Puede producirse por acción, comisión por omisión. Tratándose de la forma activa, debe existir un control mínimo de voluntad, mientras que en la forma de comisión por omisión, el sujeto activo no impide la producción de la muerte de la mujer, habiendo tenido el deber jurídico de impedirlo, o se hubiera creado un peligro inminente que haya sido idóneo para producirlo. En cuanto a los medios, y ciertamente los medios también son bastante amplios, ¿no? Medios directos como puños, pies, cuchillos, armas de fuego, indirectos como veneno o pastillas, ¿no? También se acepta medios materiales o físicos o medios psicológicos, ¿no? Proceso acumulativo de tensiones, degradaciones psicológicas, alto estrés, la conducta de hostigamiento, acoso o coacción. Al ser un tipo subjetivo, pues este es un delito netamente doloso, ¿no? Y además, como les indicaba anteriormente, se agrega que en este caso, este elemento normativo, por su condición de tal dicho sea de paso, es un elemento normativo que en otros ordenamientos jurídicos no presenta. O sea, si damos un vistazo alrededor de los ordenamientos o de la legislación aquí cerca en Sudamérica, ciertamente no presenta. Entonces, el legislador le ha querido dar esta connotación adicional para circunscribirlo además en otros tipos, en otras circunstancias
que también otros ordenamientos jurídicos de otros tipos penales de otros ordenamientos jurídicos tampoco tienen, como son, por ejemplo, la violencia familiar, los casos de acoso, coacción, hostigamiento, prevalimento o discriminación. Estos también son elementos normativos que se tienen que presentar, porque ya les había dicho que existe en estos casos una condición de cercanía entre la víctima, ¿cierto? Y el autor el delito. No son dos personas desconocidas, no son dos personas que no tienen nada que ver, sino muy por el contrario, son personas que han vivido juntos, que viven juntos, que han tenido algún tipo de relación, que existe una relación de superioridad entre ambos. Entonces, para que se presente esto, el legislador ha considerado ciertamente, no de manera restrictiva, no se debe ver esto como una lista cerrada, podrían presentarse otras circunstancias, ¿cierto?, adicionales a los demás de la condición de etal, pero que también tienen que estar presentes en el momento de la comisión del tipo penal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos adicionales que también están presentes en el delito de feminicidio y que tienen que circunscribirse, ¿cierto? Además de una muerte por condición de tal, el tipo penal también exige que se circunscriban en alguna o algunas de estas circunstancias. Entonces, el primero de ellos, pues, es violencia contra integrantes del grupo familiar. Si nosotros observamos el modelo que el Estado peruano ha tenido para tratar el tema de la muerte de mujeres, pues vemos que es un modelo bastante completo, ¿no? Tenemos a través de la ley 3364, pues la circunscripción, toda la concepción en cuanto a los casos de violencia, ¿no? Es como que si el legislador a los litigantes, en general a los ciudadanos, pues hubiese colocado herramientas, ¿no? Cuando observes circunstancias de agresiones en el contexto familiar o contra la mujer, pues puedes, ¿no es cierto?, activar medidas de protección, ¿no?, para las cuales también hay una legislación especial, ¿no? Porque lo que quiere el legislador ciertamente es no llegar al feminicidio. O sea, si nosotros tenemos si el proceso de violencia, ¿no?, fuese como un interín, ¿cierto? Primero se presentan los primeros actos de violencia a través quizás de palabras, a través de controles, a través de celos, a través de pequeños gestos de característica violenta o solapadamente violenta, ¿no? Pues estamos advirtiendo los primeros pasos, ¿no? Luego quizás esa violencia se intensifica, donde pues ya la persona ya llegue a necesitar una intervención médica o a ocultar ciertas heridas, ¿cierto? O sea, lo cual ya de palabras, pues ya estamos viendo acciones, para quizás finalmente llegar ya al estado de muerte. Entonces, el Estado, el legislador, evidentemente no quiere ver casos de feminicidio, no quiere que esto siga subiendo. Entonces comienza a otorgar medidas para prevenir, además de la cultura y además de las herramientas político-criminales que se necesitan, ¿no?, para concientizar la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a las mujeres, y el respeto a todos los miembros de la sociedad por igual, ¿no? Eso es un tema aparte, ¿no? Se debe de concientizar y educar a todos, desde niños y tal. El tema aquí, ¿cierto?, es que este proceso de violencia que empieza, ¿cierto?, que ya está protegido, ya está regulado por la ley 3364, las medidas de protección, que por ejemplo ahí se dan incluso de manera automática, ¿no?, donde no se necesita el control de la otra persona, en donde no se notifica a la otra persona, a la pretendida o a la señalada como la agresora, ¿no?, donde no hay un control de ambos, pues es bastante rápido, ¿no? Por eso es que opera de esa manera, casi pues, inmediata, ¿no? Ahora, que sean efectivos, que se cumplan, que realmente el sistema haya diseñado un modelo con efectividad es otra cosa que seguramente aquí, si entro a detallar, pues el análisis vuela, ¿no? Aquí lo que quiero mostrar es aquel modelo en donde el Estado ha señalado y ha diseñado justamente para esos casos en donde se está comenzando con actos de violencia, justamente para no llegar a los casos de feminicidio. Cuando llegamos a un caso de feminicidio es porque lo demás ha fallado. Es
porque los demás modelos o también protecciones anteriores a eso, pues ha fallado. Eso evidentemente pues no es la idea, ¿no? La idea es nunca llegar al feminicidio, quedarnos, si hubiese, llegar a eso, a este plano. Y es por eso que ustedes también verán, los que ya trabajan o los que ya practican, quizás abogados que están aquí escuchándome, que los casos de incidencia, tanto física como psicológica, ahora mismo abundan, ¿no? Con lo cual también habría que ver qué casos configuran violencia física, qué casos configuran violencia psicológica, ¿no? Eso también son para temas, para configuración y para probanza, pues tienen una metodología especial, ¿no? Porque no todo lo dicho, ¿cierto? Es violencia psicológica, por lo menos, ¿no? Yo tenía el caso de, siempre lo menciono, porque es bastante curioso, tenía el caso de una pareja de ex esposos en donde a raíz de la separación de bienes, que ambos también propio el divorcio que están llevando, pues tuvieron la compra de, la venta, mejor dicho, de un inmueble, ¿no? Del inmueble más importante dentro de la sociedad conyugal, que era un departamento. Entonces, la ex mujer pues era la más interesada en la venta del departamento, ¿no? Entonces, el ex esposo no estaba tampoco tan interesado y tampoco le sabía bien, pues, tener que vender el bien más importante que habían comprado durante todo el tiempo que estuvieron casados. Producto de una discusión, eh, él le dice a ella las siguientes frases, ¿no? Eres una muerta de hambre, te vendes por dinero, eres una P. Con lo cual, a raíz, pero de la venta, ellos ya no estaban casados, ya estaban separados hace más de un año. Únicamente lo que les estaba uniendo era, pues, la venta de los bienes que tenían en común todavía. Entonces, a raíz de estas frases, ella pues, decide denunciarlo por violencia psicológica, ¿no? Entonces, quienes tengan un poquito más de conocimiento en derecho penal, pues se preguntarán si esto es necesariamente violencia psicológica, si esa proliferación de frases es violencia psicológica o en todo caso podría también o separadamente ser señalado como una difamación, una injuria, una calumnia, ¿cierto? Ciertamente se hizo en la vía pública, habían presentes otras personas que escucharon eso, pero lo cual me pongo en la situación de no de escoger, evidentemente, porque esto no es que escojo que voy a denunciar o que voy a querellar de acuerdo a mis intereses, porque el derecho penal pues no está para proteger intereses particulares, ¿no? Sino bienes jurídicos vulnerados, pero es muy latente ese tipo de casos. Cualquier forma, ¿cierto?, de manifestación entre una pareja, ya siento que ya existe ya un abuso de este tipo penal, ¿no? En cuanto a las denuncias psicológicas. Otro ejemplo, que también me parece un poco jalado de los pelos, es el caso, ¿no es cierto?, también de unos ex esposos. El hombre, el ex esposo, tiene la tenencia del hijo y, caso realmente típico, ¿no? Y la ex esposa, pues, le está pasando alimentos, ¿no? O sea, pasando dinero para la manutención de el menor al esposo. Entonces llega un momento en donde la esposa, ¿no es cierto?, porque además existen otros problemas legales entre ambos, decide no cumplir con ese paso de dinero, con ese depósito de dinero, con lo cual el hombre, el ex esposo, denuncia por violencia psicológica a la ex esposa porque el hecho de no pasarle dinero por la manutención, ¿cierto?, del menor hijo que tienen ambos, pues configuraría también, eso afecta gravemente la convivencia que él tiene, porque ahora tiene que preocuparse más. Eso es lo que acreditaba en su denuncia, porque tendría que preocuparse ahora, porque él de momento no puede trabajar, porque tiene algunos problemas adicionales, ¿cierto? Y eso configuraría delitos de violencia psicológica. Por lo cual ya verán que, al menos en estos dos casos, yo creo que está existiendo un abuso de eso. Pero evidentemente son casos aparte, ¿no? Pero a lo que les estaba señalando, existe, pues, ¿no? En este modelo, o lo que el legislador peruano nos quiso proporcionar, eran medidas, justamente todas aquellas para reparar esas condiciones y no llegar a lo más trágico, ¿no? Al final,
de este proceso de violencia, que es pues el delito de feminicidio. Entonces, con la ley 3364, aquella acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que se produce en un contexto, en una relación de responsabilidad, confianza, poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar, en conformidad con el artículo 6 y 7 de la ley nuevamente 3364, pues estaríamos aquí acreditando el contexto de violencia contra los integrantes del grupo familiar. En este caso sí tenemos una ley especial. Sí la tenemos. Entonces, tendríamos que revisar necesariamente esta norma para saber si nos encontramos en este supuesto o no. Caso de coacción. ¿Qué pasa aquí? Feminicidio ocurre luego o mientras el sujeto activo obliga o intenta obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad. ¿Cómo sucede, por ejemplo, en la violación sexual? Nuevamente vemos aquí una relación de cercanía, ¿no? En el caso también de hostigamiento y acoso sexual también. El feminicidio ocurre luego o mientras el sujeto activo realiza actos de naturaleza sexual, sexista no deseada o rechazada por la víctima, lo que no requiere reiteración. Nuevamente aquí también existe una norma especial, y es la 27492, que tendríamos que revisar para ver si configura o no ese presupuesto, en este caso en específico que estaremos analizando, un caso de hostigamiento o acoso sexual. Otro caso, otra circunstancia también que podría darse es aquella de abuso de poder, confianza, cualquier otra posición o relación que le confiere autoridad a la gente. Nuevamente estamos viendo una situación de cercanía y sobre todo de superioridad. Casos en los que el sujeto activo pues tendría o tiene una posición regular, de regular poder frente a la víctima. Casos en los cuales no existe asimetría de poder, pero la víctima tiene una relación de confianza entre ella y su agresor. Y finalmente, casos en que se producen en un escenario en que el sujeto activo usa de manera ilegítima, indebida, ese poder o esa confianza. ¿Vale? Cualquier forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Si ya hemos sido muy específicos en las circunstancias precedentes, pues el legislador, así no como es su estilo, hace un saco, ¿no? Un sastre, una caja de sastre en donde coloca cualquier otra situación que no haya podido prever anteriormente. Entonces, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido relación conyugal o de convivencia con la gente, ¿no? Cláusula de extensión analógica que permite pues incorporar cualquier supuesto que suponga violencia basada en género. Por tanto, es una cláusula que nos devuelve a redirigir al elemento por su condición de tal. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que debemos poner en contexto? Porque ciertamente si no se puede acreditar ni típicamente ni probatoriamente estas condiciones, pues no tendríamos que estar en el de feminicidio. Recordemos también que la pena aquí es bastante alta. Tendremos que regular en un delito de parricidio, un delito de asesinato, por ahí un homicidio simple, ¿no? Pero si queremos utilizar este tipo penal, recordar que tenemos que ser muy claros en definir por su condición de tal, que yo creo que es la matriz, es el corazón de ese tipo penal, acompañado, ¿no? Como diría ahí, sazonado, además con estos elementos adicionales, como señala aquí, se ve mejor en este cuadro de aquí. Violencia familiar, acoso, coacción, hostigamiento, prevalimiento, discriminación. Bueno, doctores, si hubiese alguna duda hasta aquí, yo encantada de resolverlas. He tratado de señalar los aspectos más complicados, porque ciertamente, bien jurídico y tal, hay una cierta posición ya dominante sobre el tema, pero todavía he visto algunos rezagos en pensamientos de algunos estudiosos en cuanto a ser muy restrictivos, sobre todo en esos elementos, ¿no? Sujeto activo y condición de tal. Si tuviesen alguna duda, yo encantada de conversar con ustedes.